Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Un nuevo programa de Brújula Sur aquí a través de Radio Sago, la radio grande del sur de Chile en el 94.5 en FM, también en el 78 AM y por supuesto, como siempre, estamos saliendo a través de las redes sociales en este sistema ya tecnológico avanzado que tenemos. En Facebook Live estamos apareciendo también, así es que estamos con toda la tecnología multisistémico, totalmente multimedial, nuestra forma de llegar hacia ustedes con este programa que con harto cariño, como les digo siempre, estamos desarrollando para ustedes. Tenemos entonces el día de hoy un programa bien entretenido, un programa distinto a otras ocasiones. Estamos con nuestra, que era nuestra invitada en un programa anterior, pero hoy les cuento, amigas y amigos, que Alicia Vesperina se nos suma aquí al estudio, a nuestro programa, como panelista, nuestra querida Alicia Vesperinas, nuestra candidata a constituyente por el Distrito 25, digámoslo, ¿para qué vamos a estar con tanto misterio? ¿Cómo estás, Alicia? Súper bien, César. Me gustó tanto esto que ahora ya me quedé acá, así que es muy entretenido poder conversar estos temas tan importantes en este minuto tan histórico para el país. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañan también a través de la radio y las plataformas. Así es. Bueno, estamos con Alicia y vamos a disculpar a Fernando. Hoy día tuvo una actividad importante en paralelo a nuestro programa, no pudo acompañarnos, así que le enviamos un gran abrazo a nuestro amigo Raúl Fernando Vega de la comuna de Río Negro, un gran empresario, un hombre de campo además, y por supuesto también un gran candidato a concejal por la comuna de Río Negro, así es que le enviamos un gran saludo. Se nos va el tiempo rápidamente. Mira, solamente en conversación, en saludos, ya se nos van los minutos. Hoy día vamos a tener una interesante edición de nuestro programa Brújula Sur porque nos va a acompañar un hombre que sabe del mundo del medio ambiente. Vamos a conversar porque es un tema totalmente importante, es un tema que está en este momento en boga porque en la ciudad de Osorno, en la comuna de Osorno, hay mucho que hablar respecto a lo que es la red medioambiental, así es que vamos a estar, no quiero decir el nombre todavía, así es que ya vamos a tocar y abordar esa materia en unos minutos más, ¿no? ¿Cómo estás tú, Alicia? ¿Cómo te ha ido en tu trabajo, en la campaña? ¿Cómo te has sentido? Cuéntanos. Esta primera semana de campaña, oye, ha sido súper intenso. Cuando uno está de afuera no se imagina cómo es. Los minutos del día se hacen cortos, realmente es un tremendo desafío para uno que no tiene redes existentes anteriormente, tratar de llegar a los 319.000 electores de este distrito. Es una tarea casi titánica y uno de verdad no sabe qué va a ser más efectivo, así que muchas gracias por este espacio también, porque a mí también me sirve mucho para poder darme a conocer, muchas gracias. Pero sí, es un tremendo desafío, muy cansador, pero muy desafiante. Sabes que yo he tenido la oportunidad de hacer harto puerta a puerta, de conversar con las personas y es increíble cómo se van repitiendo las mismas inquietudes y uno ahí como que se empieza a desesperar y dice, pero ¿cómo? Si todos tienen el mismo problema y se repite, ¿cómo no se ha abordado esto antes? Bueno, son parte de las cosas que iremos conversando en este programa de qué tiene que pasar para que las cosas cambien. Pero ha sido muy interesante hasta el minuto, César. Sí, bueno, efectivamente tú no venías del mundo de la política, tu mundo era el mundo productivo, el gremio, el mundo de la construcción. eh, Siempre, bueno, fuiste parte de la directiva, incluso nacional, participaste en instancias nacionales de la Cámara Chilena de la Construcción. eh, y el salto al mundo de la política, a ser candidata, es un salto importante. Te cambia el mundo, te cambia la mirada y las herramientas y las estrategias son distintas en el fondo. Eh, ¿Qué te dice tu familia? ¿Tu familia te apoya en esta cruzada? Mi familia 100% repartiendo volantes por toda la parentela, por todos lados. Yo se lo agradezco mucho. Estamos en una cosa muy doméstica todavía. Eh, y sí, pues cambia, pero sabéis que yo lo veo como una tremenda oportunidad porque finalmente estar en esto
me da la oportunidad de conversar exactamente lo que vamos a hacer ahora, o sea, conversar los temas relevantes. Sabes que yo estoy súper feliz de que haya mucha gente en este minuto hablando de esto. Yo como que echaba de menos estas conversaciones, como que sentía que estábamos muy frívolos como sociedad, hablando de cosas, no sé, realmente, no sé, serán importantes o no, pero los problemas fundamentales de la sociedad no los estábamos mirando. Y esta campaña y estas 4 lecciones que se están dando en forma conjunta nos están dando la oportunidad de tener estos temas que sí son relevantes. Y yo opino que si no aprovechamos esto para ponernos de acuerdo y proponer soluciones, vamos a dejar pasar una tremenda oportunidad. Así que yo de verdad estoy muy motivada con esta campaña. Muy bien. Bueno, tenemos varios temas que queremos abordar dentro de este programa, justamente, Alicia, como tú lo dices, son temas que hay que ir dialogando, hay que ir enfrentando y no darle la espalda. Osorno, la comuna de Osorno y el país entero, al final de cuentas, estos problemas que aquejan a la comuna de Osorno perfectamente son ejemplos de lo que le pasa a muchas comunas en el país, a la región y a todo el país, como digo. Tenemos acá un artículo, lo estuvimos revisando dentro de la jornada de la mañana. Hace poco salió este artículo que ahonda un poco más acerca de los grandes temas que deberá abordar un gobierno comunal en el próximo periodo, los 4 años que va a enfrentar un próximo gobierno comunal en Osorno. Uno de esos temas precisamente tiene que ver con un área que tú has desarrollado o has profundizado a través de lo que es el gremio de la construcción, precisamente analizando en reiteradas ocasiones la comuna de Osorno respecto a qué ha hecho la gestión comunal frente a lo que es la construcción, el desarrollo urbano y lo que es el plano regulador, por ejemplo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo han analizado ustedes? Es un tema un poco más técnico quizás, pero es muy bueno que las personas escuchen y entiendan por qué es tan importante profundizar respecto a lo que es el famoso plano regulador, cómo impacta en la vida urbana, en la vida de la comuna completa y en el desarrollo de la comuna un buen plano regulador. Impacta, yo diría que casi en el 100% de los factores que afectan nuestra calidad de vida. O sea, ahí se decide desde cuánto tiempo vas a pasar en un taco hasta si vas a tener veredas pavimentadas o áreas verdes o iluminación o cómo te van a retirar la basura. Todo, prácticamente todo se resuelve ahí. Entonces, la idea de este plan es anticiparse a los próximos 20 o 30 años y proveer de suelo con servicios, áreas suficientes como para poder acoger a todo el crecimiento que va a haber. Entonces, cuando a ti se te empieza a quedar atrás este plan regulador, en el fondo se te empieza a desbordar la ciudad, entonces ya empieza a crecer de forma inorgánica. Y es lo que está pasando con Osorno. Nuestro déficit habitacional es de más de 3.000 unidades, pero no es solamente un problema de Osorno, ¿no? Es un problema a nivel nacional, en donde el MIMBO estima que en este minuto hay más o menos entre 500.000 y 600.000 unidades faltantes. Lo que si lo llevamos a cifra, para tener una idea, es más de 10 años de gestión del MIMBO. Entonces, cuando este déficit, lejos de achicarse, se va agrandando, significa que esta deuda ya no va a 10 años, ya va a más, a 12, a 13. Entonces, eso es impactante y desde mi punto de vista personal, muy complejo, dadas las conversaciones que estamos teniendo ahora los candidatos, porque hay mucha gente diciendo que el derecho a la vivienda, por ejemplo, es un derecho que tiene que quedar puesto en la Constitución y es cosa de que se escribe la Constitución y tú mañana vas y vas a reclamar por tu vivienda. Y aunque lo dejemos escrito y requete escrito, eso no va a suceder. No va a suceder si seguimos con estas mismas lógicas. Entonces, también tenemos que entrar a mirar cuáles son nuestras instituciones, cuáles son desde las leyes, todas nuestras regulaciones que restringen o favorecen que esa cifra vaya aumentando o disminuyendo. Entonces yo propongo a todos los candidatos, a todas las personas que estamos en esto, que seamos súper responsables cuando estemos ofreciendo este tipo de soluciones, porque si no vamos a caer en la misma lógica que llevó a la crisis de la política, que para mi gusto es una crisis de credibilidad, una crisis de desconfianza, en donde la gente ya no le cree a sus autoridades. Entonces, sería bueno quizás desarrollar un puro programa respecto de eso para poder dar un par de luces respecto de cómo podría ir una posible solución a este gran tema.
Mm. Cuando tú nos dices que estamos en un déficit, para traducirlo en el lenguaje más cotidiano, digamos, más sencillo, en el fondo falta suelo para construir casas para familias de la comuna de Osorno. En definitiva es eso. Es eso, en definitiva es eso. Eso, ¿por qué ocurre si uno de pronto, me trato de poner en el lugar de los osorninos y las osorninas que están escuchándonos? Eh, Cuando uno ve áreas verdes, grandes áreas verdes en Osorno, gran cantidad de sitios eriazos que uno observa y que uno encuentra que por qué no se les da el uso social que uno quisiera darles, que es vivienda, entre otras cosas, pero en este punto estamos hablando de la vivienda. Eh, ¿Por qué no se puede abordar justamente una opción de levantar proyectos de viviendas sociales en todas esas áreas verdes que uno observa de la comuna de Osorno? Por, O sea, se ha intentado, pero existen restricciones en muchos de ellos, otros están en manos de privados también, y efectivamente el suelo es escaso. Uno puede pensar que hay, pero es escaso y la escasez lleva a que aumenten los precios. Entonces, tampoco es apto si es que vale más allá de lo que uno puede pagar, porque esto tiene que estar alineado con el ingreso que uno tiene también. Y tampoco es apto si es que no van a poder llegar los servicios sanitarios a esos terrenos, por ejemplo. Entonces, tienen que darse varias condiciones para que ese terreno pueda ser usable. Y en este caso, en este minuto, hay escasez, pues, y hay escasez y es algo que se tiene que resolver con un futuro plan regulador. ya, bueno, nos queda claro que en el fondo una situación que enfrentamos actualmente es la escasez de terrenos para la construcción de viviendas para las familias de la comuna de Osorno. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con este proyecto que se ha hablado tanto, donde chocó un poco este tema de la escasez de terreno versus también la protección ambiental, que es el sector de Baquedano, que se ha hablado mucho, que estuvo en muchos medios de comunicación y en donde se enfrentaron a autoridades, unas en favor de cuidar el tema medioambiental, otros abogaban por la construcción de viviendas en favor, por supuesto, de muchas familias. Incluso el tribunal tuvo que dilucidar la situación y finalmente dio la aprobación a que se construyera este proyecto. ¿Tú tienes conocimiento de este proyecto? Entiendo que también en algún momento, lo recuerdo porque yo también estuve en esa reunión años atrás cuando se presentó muy al inicio de este proyecto a la Cámara Chilena de la Construcción. Se le presentó este proyecto y tuvieron conocimiento los integrantes de este gremio. Eh, y hoy en día termina en esto, una lucha judicial incluso, y finalmente se le da la aprobación que sí se puede construir ahí. Eh, ¿Tú crees que viene a solucionar una necesidad en la comuna de Osorno? ¿Es suficiente? ¿A cuántos años más o menos sería esto? ¿Esto es una proyección a larga data? Se te entrecortó, César, pero voy a tratar de interpretar lo que dijiste. Estabas preguntando por el predio Baquedano. Bueno, Correcto, en sí. ese sector hay varios terrenos que tienen distintas situaciones en este minuto. Y el que tú estabas mencionando respecto del problema judicial, entiendo que es porque la persona que ponía el recurso decía que faltaban algunas tramitaciones. Bueno, no tengo los detalles exactos de cómo se resolvió eso, entiendo que le dieron luz verde, pero más allá de eso, no podemos focalizar la solución de Osorno en un solo paño que era este. Yo creo que deberíamos tener mucho más terreno disponible como para absorber este déficit y además el crecimiento potencial que podría tener la ciudad. Entonces, centrarnos en eso quizás nos impide mirar el problema grande, porque luego de que tú tienes el terreno para hacer las viviendas, tienes que pensar, bueno, ¿cómo voy a llegar con la iluminación? ¿Cómo va a llegar el camión de la basura? ¿Por dónde van a salir todas esas personas? ¿Por dónde van a circular? Entonces, es una cosa más macro. Entonces, eso es lo que resuelve un plan regulador, mirar el tema en su dimensión completa. ¿Qué servicios se van a poner ahí? Vamos a tener que obligar a todas esas personas nuevamente a ir al centro cada vez que tienen que ir a hacer un trámite o no. ¿Por dónde van a pasar? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que estamos esperando resuelva una futura administración comunal. Sí, bueno, dentro de este artículo que sacó un importante medio local
Se abordaba, por supuesto, que el tema de la vivienda era relevante. También se abordaban otros aspectos importantísimos. Yo el tercer punto, porque son tres grandes áreas, Alicia, que vamos a abordar dentro de este programa, pero la segunda área que también se abordaba dentro de este artículo, que me pareció interesante, que lo escribió una colega, Verónica Salgado, se abordaba precisamente que es la falta de servicios desconcentrados en la comuna de Osorno. ¿Qué significa esto? Que gran cantidad de servicios básicos, en el fondo banco, llámese el servicio registro civil y tantos otros, están muy concentrados en el radio céntrico de la comuna de Osorno. Por supuesto, eso genera una gran cantidad de afluencia de personas al centro mismo, por lógica, y también genera, asociado a eso, una gran cantidad de otros efectos. En el fondo, tacos en las mañanas, muchísima gente queriendo ir a hacer su trámite, y lo que se propone como gran desafío para el gobierno comunal que se avecina, los 4 años de trabajo que va a desarrollar ese gobierno comunal, está precisamente debiera estar enfocado en descongestionar, generar un desarrollo hacia la periferia. ¿Qué te parece esa idea? ¿Tú lo ves factible en una comuna como Osorno? O sea, más que factible, lo veo imperiosamente necesario, Uh-huh. porque más encima en Osorno tenemos una barrera natural que es el río. Entonces, tratar de pasar todo ese flujo de un lado para otro por un cuello de botella origina lo que está pasando. O sea, ¿cuánto más sencillo sería llevar los servicios y evitar un montón de viajes en vez de estar pensando que por dónde pasamos? Ya es casi invivible. O sea, las personas que tienen que venir de Rahue no sé, al centro en las mañanas pueden tardar una hora. Eso es una locura. Entonces, habiendo soluciones técnicas que incluso son más baratas, no se hacen. Ahora, ¿por qué no se hacen? Porque obviamente las inversiones públicas no están linkeadas a estos parámetros que estamos hablando. Estos parámetros están hipermedidos. Se sabe exactamente qué servicios tiene o no tiene cada barrio. Entonces, cada vez que uno hace una inversión pública, debería señalar claramente cuál es el parámetro que se va a mejorar, cuánto va a costar eso, y buscar así la solución más costo efectiva para las inversiones públicas. Sería lo lógico. Si al final el Estado no existe para gastar plata, el Estado existe para resolver problemas, para normar nuestra convivencia pública. Entonces es como de perogrullo que si ese es el destino de la plata pública, debería medirse cómo está logrando ese objetivo, ¿no? Así es. Bueno, se habla dentro de las necesidades imperiosas, una sucursal bancaria, por ejemplo, del Banco Estado, que esté presente en el sector de Rahue. ¿Por qué no hacerlo? Además, el sector de Rahue suma una gran cantidad de la población de la comuna de Osorno. Y hemos hablado ya en otros programas, en el programa en donde tú fuiste nuestra invitada, ahora eres panelista, de la desconcentración o de la centralización que se genera a nivel nacional, regional, incluso provincial, y ahora también estamos hablando acerca de la centralización comunal. ¿Por qué no pensar, soñar, proyectar? Soñar es bonito, pero obviamente como a ti te gusta, hay que hablar con números, hay que hablar con cifras, hay que trabajar esto con un proyecto concreto. ¿Por qué no llevar, por ejemplo, una sucursal, como decíamos, bancaria, Banco Estado, por ejemplo? Llevar una oficina que sea como una oficina satélite de lo que es el registro civil, y descongestionar el centro, de verdad, darle mayores facilidades a nuestros vecinos, a nuestros sobrinos, sobrinas, para que se acerquen. Pero ¿por qué no a un sector, a un eje que esté dentro de su zona rahuina? ¿Por qué no también tener alguna oficina en Franque, en Ovejería? Eso es un desafío que es muy interesante. Me parece que podríamos avanzar hacia allá si es que nos ponemos las pilas, entre comillas, y generamos los proyectos adecuados con apoyos de la Subdere y un montón de organismos que están al servicio de las comunas para precisamente desarrollarlas aún más. Totalmente. El tema de la pandemia que nos obligó a tener las colas afuera de las oficinas ha visibilizado toda la cantidad de tiempo que se pierde en una cola todos los días. Entonces, obviamente, si lo llevamos a productividad país, yo creo que estamos perdiendo mucha plata,
por no duplicar o triplicar o poner más servicios en donde están las demandas. Es tan lógico, tan obvio. Llegó Así nuestro es. invitado, parece. Sí, así es, Alicia. Bueno, habíamos anunciado que tenemos nuestro invitado. Ahí estaban a la espera, estaban calentando al costado de la cancha para entrar ahí a jugar. Eh, yo lo conozco, bueno, es una persona bien conocida en nuestra comuna, un hombre, un luchador por un tema que vamos a abordar el día de hoy. Quiero presentar hacia nuestros amigos que nos están viendo y a quienes nos están escuchando, Alicia también, por supuesto. Quiero presentar a Ricardo Becerra y Nostroza, quien es presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno. ¿Y quién es? Para conocerlo un poco más allá acerca de su labor, él es profesor de historia y geografía, cientista político, ha realizado trabajos de docencia e investigación. El año 2002 ingresó a la red ambiental y hoy es, bueno, su presidente. Eh, y bueno, ahí nos va a contar mayores detalles, Ricardo, porque para no latearlo yo con toda la biografía que tiene nuestro gran invitado, quiero dejarlo bien presentado, como corresponde, Ricardo. Bienvenido a nuestro programa Brújula Sur en esta edición, porque queremos ahondar con varios temas que están hoy en día muy en boga y que debieron estar en boga hace muchos años atrás, yo creo, ¿no? Bienvenido. Exactamente, muy buenas noches. Gracias, don César, por esta presentación y por supuesto un saludo a doña Alicia, al cual ya nos conocemos y bueno, también sé de la trayectoria que ella también ha tenido a nivel de la sociedad civil. Así que para mí es un gusto estar en este selecto grupo, ¿no? Para poder conversar de estos temas medioambientales que cada vez son más importantes porque llegaron para quedarse, como se dice, ¿no? Y en ese sentido tiene mucho que ver con la calidad de vida de las personas. Por eso es que el tema medioambiental ha tomado mucha fuerza. Así es. ¿Qué te parece, Alicia? Para que salude a nuestro Ah, invitado. yo quiero agregar a la presentación de don Ricardo que don Ricardo es un Quijote, don Ricardo es un luchador, don Ricardo ha estado muchos años hablando de estos temas sin que nadie le dé mucho pesque, así que yo me alegro mucho de que ahora este tema esté en boca de todos los candidatos, porque todos se fueron a sacar fotos al río Dama cuando salió ese olor asqueroso que se repite año tras año tras año, pero él, con una lucha muy personal, muy comprometida, la ha dado en forma muy silenciosa, quizás demasiado silenciosa. Así que, don Ricardo, yo lo felicito públicamente aquí por su empeño, porque de verdad se lo reconozco desde siempre. Muchas gracias, estimada Alicia. Muy bien. Bueno, ¿qué más decir? Efectivamente, como dice Alicia, nuestro invitado ha dado una lucha, una cruzada por muchos años. Quizás, como muy bien lo dice también Alicia, porque ella sabe de comunicaciones, quizás hay que cacarear más los huevos. Efectivamente. Y otra cosa es que se ha instalado la discusión del impacto que nosotros estamos generando en el medio ambiente y ya es hoy un tema, un temazo y todo el mundo está hablando de esto y precisamente en los últimos días a nivel local ha estado saliendo fuertemente el tema de cómo estamos eh, enfrentando la situación de nuestros ríos, una contaminación profunda, y nuestros vecinos de los Notros dijeron no más, nos vamos a poner los pantalones, vamos a agarrar nuestras pancartas y vamos a salir a la calle porque esto ya es insoportable esta situación. Y toda la razón. ¿Qué nos puede contar un poco de este contexto, Ricardo, para entrar ya en materia? Creemos que es algo que debemos aprovechar los minutos, así que por favor, cuéntenos un poco del contexto, cómo surge toda esta situación y cómo hemos dejado de lado y le hemos dado la espalda a algo tan lindo que podría ser como son nuestros ríos. Sí, este es un problema que data de muchos años atrás. Yo les voy a dar un antecedente que cuando por primera vez se habla públicamente en un diario local, La Prensa de Osorno, en 1972, en el verano, específicamente de enero de 1972, aparece un titular en el diario La Prensa que dice gran mortandad de peces en el río Damas. Esa fue tal vez la primera publicación pública que se hizo con respecto a
lo que estaba pasando con el río Damas en ese tiempo, el año 72, estamos hablando de más de casi 50 años. Y antes también se habían producido ciertas mortandades de peces, pero esa fue la mayor a la fecha. Y por primera vez el río Dama es estudiado. ¿Por qué se había producido esa mortandad? Bueno, el Servicio Nacional de Salud, que así se llama en ese tiempo, ¿ya?, le encargó a la Universidad Austral de Chile una investigación. Y en ella se comprobó que habían industrias que estaban contaminando el río Dama. Yo voy a mencionar esas industrias, porque la verdad las cosas es que algunas de ellas ya no están. Calo y la empresa Eco, ¿ya?, fueron justamente entonces sorprendidas con esos residuos líquidos industriales hacia el río. También en ese tiempo habían algunas curtiembres que también estuvieron en la lista de estos contaminantes. El año 75, en el mismo diario La Prensa, apareció un titular, ya en primera hoja, que decía: el río Dama no es más que un alcantarillado público. 1975. Lo que yo les quiero decir que este es un problema que no viene hace 20, 30 años atrás, sino viene prácticamente hace más de 5 décadas, ¿ya? Y eso obviamente que es lo que preocupa. ¿Y qué ha pasado acá? Siempre hemos tenido una actitud reactiva. Cuando el río empieza a emitir esos malos olores, es cuando hay una reacción. No solamente de las autoridades, sino también de la sociedad civil. Ahora, ¿por qué este problema? Bueno, yo les voy a contar que el río Dama tiene una particularidad muy especial a nivel global y a nivel nacional. Siempre los profesores de historia y geografía nos enseñan a nosotros que los ríos, ¿no es cierto?, los chilenos nacen en la cordillera de los Andes, la mayoría. Pero hay algunos ríos que nacen en la depresión intermedia. Y nuestro río Dama es uno de ellos. Un río muy especial, porque solamente se alimenta de pluviosidad, lluvia, no de agua-nieve. Porque la mayoría de los ríos, como el río Rahue, es pluvioso y nivoso. Pero en el caso del río Dama es solamente pluvioso. ¿Qué significa eso? Que en invierno, obviamente, que va a tener un caudal bastante abundante. Y en el verano se reduce mucha su cota de agua, ¿ya? Entonces, eso es lo que justamente produce lo siguiente, que las empresas que están autorizadas por ley para descargar riles, residuos líquidos industriales, a los ríos, no tienen un límite en cuanto a la cantidad para esa descarga en el verano. Entonces, la misma cantidad o porcentaje del invierno-otoño, que no se nota mucho, ¿por qué? Porque el río tiene harta agua, esa misma cantidad de riles en porcentaje también para el verano. Entonces, ustedes comprenderán que es evidente que con muy poca agua el río, por supuesto que la contaminación va a ser mucho más notoria. Ahora, el río Dama, si uno observa, tiene muchas algas, ¿ya? Esas algas evidencian contaminación. Son organismos vivos y que viven a través del oxígeno del agua. Entonces, cuando hay poca agua, esas algas empiezan a podrir y eso también produce malos olores. Entonces, aparte de las descargas de riles sanitarias, y también hay que ser bien justo, porque también estos domiciliarios ilegales que caen también al río Dama y el río Rahue, ¿ya? Entonces, todo eso va conformando una situación que este año fue muy particular, porque recordemos que hemos tenido casi más de 35 días sin lluvia, sin precipitaciones. Entonces, era lógico, a quienes hemos estado por años, ¿no es cierto?, tratando de ayudar a este río Dama, que la situación iba a ser catastrófica. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema que yo creo que es muy importante que se analice, que nosotros los chilenos tenemos una idiosincrasia reactiva y no proactiva, porque en noviembre del año pasado nosotros señalamos, señoras autoridades, se nos viene un verano caluroso, pocas precipitaciones, tomemos algunas medidas con respecto al río Dama, como por ejemplo, conversar con las empresas aledañas al río Dama, para que durante el verano
no descarguen tantos riles para que no se produzca el descalabro que obviamente se ha dado en el río Dama en las últimas semanas. Lamentablemente, esos clamores no fueron escuchados y ahora entonces tenemos una situación bastante compleja. Eso es lo que podría yo, en síntesis, resumir de prácticamente casi 5 décadas o un poco más de contaminación del río de las Damas, como es el nombre oficial que tiene este río, ¿eh? El río de las Damas, y que justamente fue colocado por Pedro de Valdivia. Acá, haciendo una expedición al sur, encontró en las aguas del río Damas mujeres jóvenes indígenas que se estaban bañando. Y Pedro Valdivia era un hombre muy romántico, muy dado a la poesía. Entonces vio en esas jóvenes, ¿no es cierto?, mapuches que estaban ahí, entonces a unas doncellas, ¿ya? Y justamente él entonces de ahí tiene el concepto de el río de las damas. Así que el río de las damas es un homenaje a todas las damas. Pero la verdad las cosas como está el río es una ofensa. Es un mal homenaje, lamentablemente, Ricardo, lo que estamos haciendo como osorninos y tenemos que todos de Claro. alguna forma hacernos cargo de lo que nos estás contando. Un agrado tenerte, Ricardo, porque nos ilustra de muy buena forma, primero históricamente, respecto a que en 1972, como dice, ya se estaba hablando de que había contaminación en nuestro río, de las damas, y ya, o sea, han pasado décadas y décadas en donde nuestras autoridades no se han hecho cargo, porque finalmente esa es la realidad. Es una situación que debemos enfrentar y ya no da para más. ¿Tú qué opinas, Alicia? Don Ricardo, me imagino que hay gente que ha estudiado este tema. ¿Existen soluciones técnicas más o menos factibles que podamos hacer para ayudar a que este río tenga más agua a pesar de que hay poca lluvia? Sí, es una pregunta bastante pertinente porque el río Damas, fíjense que es uno de los ríos más estudiados del sur de Chile, ¿ya? Se han hecho distintos estudios. Incluso en una oportunidad hubo un estudio de más de 450 millones de pesos, donde participó el Instituto Geográfico Militar por el tema de los deslindes del río, para dividir entonces cuál era la parte pública y cuál era la parte privada de las orillas. Así que el río Damas ha sido muy estudiado, estimada Alicia, y en ese mismo contexto, ahí también se han entregado algunas soluciones, ¿ya? Ahora, en cuanto a las soluciones en sí, siempre se ha dicho, acá tiene que haber más fiscalización hacia las empresas. ¿Mm? Pero nosotros vamos más allá de eso. Yo quiero también dejar bien en claro, porque algunas veces se nos ha dicho nosotros, a los ambientalistas, que estamos en contra del empresariado, que andamos persiguiendo a los empresarios para que obviamente se cierren las empresas. Evidentemente que eso no ha sido nuestra política ambientalista, por lo menos en la ciudad de Osorno. Yo hablo de Osorno, ¿ya? Es más, creemos que es importante el proceso industrial, pero respetando las leyes. Entonces, técnicamente, sí hay soluciones, como por ejemplo, que las empresas puedan incorporar tecnología verde para evitar que esos rieles lleguen al curso de agua. En Canadá, en Estados Unidos, en Europa, sí existe este tipo de sistema. Lo que pasa es que para las empresas acá, como que sus costos son muy altos. Entonces, de repente, ¿qué significa eso? Que las empresas buscan maximizar ganancias, pero abaratar costos. Entonces, por eso es que tampoco la ley le exige mucho a las empresas para que tengan un sistema de puntos. Entonces, de ahí que nosotros queremos conversar con las autoridades, en el sentido de que acá lo que se debería hacer es que, y esa normativa no existe, de que en el caso del río Dama y todo río que es pluvioso, ¿ya? En el verano, las empresas no deberían descargar cursos de agua hacia ese río, en este caso el río Dama. Por ejemplo, la empresa WAP, el 70% de todos los rieles van al sistema alcantarillado, ¿ya? Y el otro 30%, y eso está autorizado por ley, va hacia el río Dama. Entonces, uno se preguntará, pero claro, en teoría será así, pero en la práctica, ¿será tan así? 70 a 30, entonces ahí donde falta la fiscalización.
Y ese es otro punto importante que yo quisiera entregarles, porque yo creo que quienes están viendo este programa quieren datos duros, datos que realmente puedan ser el análisis. Y a propósito de esta misma pregunta, técnicamente sí se puede, hay tecnología, pero también es importante la fiscalización. Pero yo les voy a contar algo. Información que nosotros hemos recogido de los mismos organismos fiscalizadores, porque finalmente nosotros hemos sido como los que hemos tenido que hacer el trabajo sucio de hacer denuncias formales. Y yo les digo que no es nada simpático andar haciendo denuncias formales. Uno no se gana 1.000.000 de amigos, como había una canción por ahí. Al revés, uno se gana muchos adversarios, ¿ya? Cuando uno obviamente tiene que hacer esas denuncias formales, como Reambiental Ciudad de Osorno, por supuesto. Entonces, fíjense, la Autoridad Sanitaria Provincia de Osorno tiene una unidad de agua que está a cargo de la fiscalización de toda la provincia por todos los problemas de contaminación de agua. Fíjense que tienen un solo funcionario, la unidad de agua de la Autoridad Sanitaria. Un solo funcionario para ver todos los problemas de la provincia. Ya, nos vamos un poquito más a lo macro. Cernapesca. Cuando muchas veces se produce mortandad de peces, ¿no es cierto? Cernapesca se hace presente. Fíjense que Cernapesca, hasta el día de hoy por lo menos, para poder realizar algún tipo de fiscalización por dentro de un curso de agua, tiene que pedir arrendado una embarcación, porque Cernapesca no tiene embarcación propia, ni siquiera un bote de plástico. Fíjense. La Superintendencia de Servicios Sanitarios, que ve todo el tema sanitario, especialmente con las empresas, como la empresa ISAL, ¿ya? Ellos tienen en este momento 5 funcionarios para toda la región. 5 funcionarios. La Superintendencia de Medio Ambiente, la máxima instancia de nuestra región, tiene 4 funcionarios para toda la región. Y recordemos que nuestra región también incluye, por ejemplo, Chiloé. Pues. Así que es bien extensa y tiene muchos accidentes geográficos en nuestra región de los lagos. Entonces, estos son datos actualizados. Esos son datos duros que es importante que también sean parte de un análisis. Aquí, lamentablemente, el sistema de fiscalización a nivel nacional es frágil, es débil, es endeble. Ahora, uno puede tener muchas explicaciones o causales del por qué así. Entonces, si tenemos un sistema de fiscalización tan débil, claramente entonces eso hace que muchas veces las denuncias que hace la sociedad civil no sean respondidas prontamente. Algunas veces, cuando hemos tenido problemas con la sanitaria SAL o cuando hemos tenido problemas con otras empresas que están a la orilla del río Damas y Rahue, tiene que venir un inspector de Puerto Montt a Osorno. ¿Ya? Entonces, eso significa un tiempo. Y de repente la evidencia dura 2-3 horas y después se nos va. O de repente llueve y hasta ahí nos queda todo. Entonces, por eso es que nosotros, como Reambiental Ciudad de Osorno, hemos tenido que ir mejorando nuestra forma de fiscalizar. Porque nosotros, por ley, somos ciudadanos fiscalizadores. Nosotros también podemos fiscalizar hasta, obviamente, un cierto límite, pero también podemos fiscalizar. Entonces, hemos tenido que irnos perfeccionando de tal manera que incluso ayudar a estos organismos fiscalizadores para que, obviamente, entonces ellos también hagan su trabajo posterior. Es por eso que nosotros llegamos a un acuerdo con todas estas instancias que nosotros le hemos dicho, que una fotografía, una evidencia, obviamente sacada en terreno, ya es una prueba para que ellos comiencen a hacer un sumario o empiecen a desarrollar un trabajo que permita entonces lograr responsabilidades y también la solución a los problemas que estamos en este momento comentando. Bueno, para quienes nos están escuchando, se han sumado recientemente a nuestro programa, estamos con Ricardo Becerra, presidente de la Red Ambiental de Osorno, con quien estamos conversando acerca de un temazo como es justamente lo ambiental, y en específico estamos abordando la situación de nuestros ríos, que ha movilizado a muchos vecinos
por enésima vez, esto es un tema histórico, nos contaba Ricardo que del año 72 que se hizo ya una denuncia de contaminación de nuestro río Las Damas, como nos contaba que se llamaba realmente, por muchos hoy en día solamente conocido como río Damas. Es un desafío inmenso para las autoridades que vengan. Yo creo que ya es tiempo de tomar el toro por las astas, ponerle el cascabel al gato y todos los refranes que sean similares, porque la verdad es que esto no da para más. Nuestros vecinos de los Notros y todo prácticamente el sector que está aledaño al río sufre con malos olores y en definitiva hay una contaminación que afecta a la familia de forma directa. O sea, aquí no es algo que se les ocurra a unos pocos que están reclamando hoy en día, sino que es una situación insostenible en el tiempo y la salud en este momento está viéndose afectada. La calidad de vida es tremendamente dañada por esta situación que estamos enfrentando hoy en día. Alicia, Don Ricardo, sí, aparte de este león sin dientes que son nuestras instituciones, supongo que también las multas deben ser bajísimas, ¿o no? Respecto del daño que se comete, por lo tanto el incentivo tampoco es a tenerle mucho miedo luego a la fiscalización, ¿no? Exactamente. Las multas son irrisorias para empresas. Tal vez para uno como ciudadano sería millonaria. Si, por ejemplo, de repente yo tengo que pagar una multa de 12, 14, 15 millones de pesos como ciudadano, obviamente que me descuadra todo el presupuesto, no sé por cuántos años, ¿ah? Quedo con deuda. Pero para estas empresas que facturan millones y millones de pesos diariamente, a ver, multas, por ejemplo, de 40, 50 millones de pesos no es nada. Y lo peor es que después son reincidentes, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es por eso que nosotros hemos señalado que las multas no sirven. Entonces, aquí hay dos caminos a seguir. Uno, y eso se ha logrado, por ejemplo, en nuestra región, con dos empresas, ¿ya? Y no voy a estarle haciendo propaganda a ellas porque hay que mencionarlas para que justamente ustedes conozcan quiénes son esas empresas, que han sido una excepción. Mafrisur y Colum. Estas dos empresas contaminaron esteros que pasaban cerca de donde están sus instalaciones, ¿ya? Entonces se llegó a un acuerdo para que estas empresas, en vez de estar pagando una multa, entonces ellos financien un plan de recuperación o de mitigación de lo que dañaron. Que creemos algo mucho más lógico, mucho más cuerdo. ¿Por qué? Porque se recupera el ecosistema que ha sido dañado. Porque una multa es irrisoria. Entonces, por eso que creemos que eso es una buena solución. Y lo otro es lo que justamente ya habíamos planteado al comienzo de esta entrevista, es que ya exista una ley que prohíba a las empresas descargar riles a todo curso de agua, sea, por ejemplo, en el verano o sea en el invierno. Si no se puede, por lo menos en el verano. Si no se puede, ya, bueno, en el invierno hay más agüita, aunque ya no tanto como antes, pero en el verano, por lo menos, eso obviamente dejarlo de tal manera de que no haya más descarga. Y eso va a ser un trabajo que nosotros como realmente nosotros vamos a hacer. Y ahí tenemos que llegar al ente político, porque miren, hay soluciones técnicas, sí las hay. Hay varias soluciones técnicas, pero ¿qué es lo que prevalece? Es la decisión política. Nosotros acá tres podemos llegar a un acuerdo técnico. Aquí está la solución para estos ríos. Pero si no hay un acuerdo político, obviamente que es muy difícil que se pueda avanzar. Es por eso que nosotros vamos mañana a ingresar a la gobernación provincial una carta donde le vamos a pedir al gobernador, máxima autoridad política de la provincia, para que cite de manera urgente a todos los organismos fiscalizadores y que tienen que ver con el tema de la contaminación de ríos. Pero también queremos dos aspectos que muchas veces no siempre han estado presentes en la mesa de conversaciones, porque anteriormente la gobernación también ha tenido estos comités, así que no va a ser primera vez, ¿ya? Prácticamente todos los últimos gobernadores en algún momento han citado a estas comisiones para ver el tema de la contaminación del río Damas y el río Rahue. También nosotros queremos pedirle al gobernador que cite a todas las empresas con resolución de calificación ambiental, RCA,
para que también estén en la mesa, porque ellos son el problema, pero también son la solución. Porque muchas veces están reunidos solamente los entes públicos. Sí, Pero ¿qué pasa con la empresa? Ellos también tienen su opinión, ellos también, por supuesto, pueden hacer sus descargos respectivos. eso Y iba a además, preguntar, Ricardo, históricamente tú dices, bueno, los gobernadores han citado a reuniones, mesas de trabajo y nombres bien rimbombantes, pero ¿qué ha pasado en el pasado? ¿Realmente ha sucedido que han progresado estas mesas? ¿Se han presentado todos los actores que tienen que estar? ¿O tú estás diciéndonos ahora que por primera vez estaría reuniendo, si es que esta mesa que ustedes están llamando, esta convocatoria es exitosa, sería primera vez que se reunirían todos los actores pertinentes? sería histórico. Si se reúne el mundo público, ¿no es cierto?, los organismos estatales, los empresarios, sociedad civil y también lo que nosotros esperamos, que estén los candidatos, alcaldes de Osorno. Porque también la municipalidad tiene mucho que decir en este tema, ¿ya? Entonces, si se llegan a reunir todos esos actores, sería por primera vez, porque nosotros ya tenemos experiencia ya que anteriores gobernaciones también hemos sido invitados, también hemos estado propiciando este tipo de encuentros, pero ¿quiénes llegan? Siempre los organismos públicos, pero no llegan los empresarios. ¿Por qué? Porque algunas veces no se les ha invitado, ¿ya? Y aquí es importante que también ellos estén en la mesa, porque ellos son también parte de la ciudad. Entonces, de ahí que esperamos, ojalá, que por primera vez todos estos actores políticos, empresariales, sociedad civil, se puedan juntar para comenzar entonces a hacer un plan, y aquí también hay un punto importante, sistemático, permanente, hacerle un seguimiento, porque muchas veces llega un gobernador con muy buenas ideas, ya, vamos a trabajar por descontaminar este río Dama, termina su periodo, llega otro gobernador, foja cero, ¿ya? Algunas veces por esos egos políticos, ¿ah? De repente el gobernador X avanzó con el tema del río Dama, pero el siguiente gobernador como que dice ya, pero esas fueron ideas del antecesor, pero yo también como gobernador quiero, ¿no es cierto?, hacer historia aquí. Entonces, muchas veces se olvidan de las acciones anteriores y se empieza nuevamente de cero. Y eso ha sido también un problema a nivel de organismos públicos, porque entre ellos también hay sus celos, ¿ah? También quieren algunos figurar uno más que otro. Entonces, eso también lamentablemente ha perjudicado mucho. ¿Qué cosa? Tener una política pública permanente para descontaminar los ríos de Osorno. Política pública. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado tantas veces en forma majadera insistiendo. Tenemos que tener una política de Estado, no solamente mirar los 4 años de un gobierno determinado. Entonces, lamentablemente, eso ha perjudicado tener un trabajo sistemático a través del tiempo. Totalmente. Alicia, yo creo que lo que nos dice Ricardo y le dice a toda la audiencia y, entre comillas, televidentes hoy en día, es de sentido común. No estamos hablando de algo que esté hablando de Plutón, de Marte, lo que sea. Estamos hablando de algo de todo el sentido común que debería ocurrir. Que sean políticas estables en el tiempo, que se sienten los actores que deben estar en una mesa de trabajo y que sea esto sustentable y sostenible en el tiempo. O sea, estamos frente a algo que es una propuesta tremendamente valiosa, pero realmente que debiera ocurrir sí o sí, y nos llama la atención porque no ocurrió antes. O sea, es un desafío muy importante, y ya que han pasado tantos hitos históricos en este último año, ¿por qué no creer y tener la fe de que ocurra esta mesa de trabajo y que se congreguen a estos personajes del mundo público y privado para que por fin observemos y trabajemos y nos preocupemos y nos ocupemos de nuestro río Rahue y las Damas? Oigan, les cuento que van quedando pocos minutos. Alicia, ¿te gustaría redondear algo, preguntar algo en específico a Ricardo? Porque van quedando pocos minutos. Muy rápido, yo creo, querido Ricardo, que yo creo que también hay que agregar a la academia en esta mesa, porque yo creo que más que recuperar el río a base de multas o de fiscalizaciones, yo creo que hay que hacer un gran proyecto para Osorno que incorpore el río. Entonces, por ejemplo, retomar el proyecto Parque Los Ríos, que es una costanera maravillosa a cargo de nuestro amigo Andrés Angulo.
¿por qué no? ¿Por qué no soñar en grande? ¿Por qué no pensar más allá de simplemente castigar? De repente, no sé, creo que estamos en el minuto de soñar y yo creo que eso sería un bonito proyecto para la ciudad y finalmente necesitamos un líder que lo lleve a cabo. Y finalmente los proyectos salen cuando somos capaces de conversar, de ponernos de acuerdo y de entusiasmar a todo el mundo de remar hacia el mismo lado. Y de esa manera se logran los proyectos a largo plazo. Así es. Bueno, tú mencionabas a Andrés Angulo, bueno, Raúl Larregui también es un bonito proyecto con el puente antiguo, También. el San Pedro. Unir Sí. esos dos proyectos sería una maravilla. Osorno se transformaría en otra ciudad, una Así ciudad es. prácticamente, y no es que me guste la comparación, pero una ciudad europea, Sí. muy bonita. Nosotros le hemos dado la espalda definitivamente a nuestros ríos y creo que eso ya no se puede aceptar. Las personas tampoco lo están aceptando. No solamente por un tema estético y urbanístico de nuestra comuna, sino por un tema también de calidad de vida, como lo ha dicho Ricardo, por un tema de salud. Tenemos que preocuparnos de las nuevas generaciones, tenemos que dejarle un bonito Osorno a quienes vengan más adelante. Entonces, por favor, tenemos que preocuparnos, las nuevas autoridades tenemos que estar ahí presentes y hacernos cargo de esto. Ricardo, algunas ideas para ir redondeando. ¿Qué le pedirías tú directamente a las próximas autoridades? Porque estamos en un proceso de campaña y eso es ineludible, no lo podemos dejar de lado. Creo que es momento de que tú hagas un llamado como presidente de la red ambiental y esta cruzada que tú has llevado por tantos años, dejarle un buen mensaje a nuestras próximas autoridades que van a ser elegidas el 11 de abril. Sí, a ver, nosotros tenemos un eslogan como organización ambientalista que ha sido como nuestro común denominador permanente. Crear conciencias activas en favor del medio ambiente. Crear conciencias Lo estoy anotando, sí, activas, sí, activas en favor del medio ambiente. Porque si nosotros hacemos una encuesta en los 150.000 habitantes que tiene la ciudad de Osorno, ¿usted cuidaría el medio ambiente? ¿Para usted es importante el medio ambiente? Yo les aseguro que los 150.000 osorninos dirían, sí, es bueno cuidar el medio ambiente. Ya, la parte pasiva, la reflexiva, ¿no es cierto? Pero la parte activa es la que parece que nos está fallando. ¿Cómo Osorno tiene tantos problemas ambientales? Porque también hay una gran cantidad de denuncias, porque se ha desarrollado mucho eso en la sociedad civil, de hacer denuncias cuando hay algún problema en el ecosistema en la ciudad de Osorno. Incluso nos han dicho que proporcionalmente mucho más de lo que pasa en Valdivia o en Puerto Montt, que de repente pueden tener la misma cantidad de problemas en Osorno, pero acá se ha desarrollado bastante la denuncia ciudadana. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Es justamente crear esas conciencias activas, que de lo pasivo, de lo teórico, realmente nosotros podamos sacar una lección para ser prácticos y poder desarrollar, por ejemplo, como bien dice estimada Alicia, con respecto a estos proyectos. Voy a dar un pequeño dato histórico. En 1940, por primera vez, Osorno tuvo un plano regulador. 1940. ¿Quién fue el que diseñó ese plano regulador? Don Oscar Prager, que incluso hay una plaza, ¿no es cierto?, en el sector oriente de la ciudad de Osorno, ¿ya? Y saben que él fue el primero que incorporó al río Damas y Rahue al entramado urbano de la ciudad de Osorno. Este mismo señor que diseñó la Plaza de Armas, que para nosotros es un orgullo a nivel nacional, este mismo señor también entonces diseñó con la mentalidad ya de la década de los 40, incorporar los dos ríos con costanera, con avenidas, con áreas verdes. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el río Damas era navegable, mucha gente se bañaba. Nuestros abuelos aprendieron a nadar en el río Damas. Habían picnics, ¿no es cierto? Habían camping, ¿no? De tal manera que ese río Damas, que realmente uno ve en fotografías del año 40, 50, 60, es lo que nosotros nuevamente queremos. Por eso cuando Alicia habla del sueño, claro, y ese sueño se puede lograr. Pero ¿cómo se puede lograr? Y aquí está el mensaje, haciendo un trabajo sistemático. Hagamos política pública, no
historial de periodo político partidista. Mientras no entendamos eso, vamos a estar hasta el 2050, 60 con esta misma historia. Y ahí va a estar Ricardo. Se va cansando. La gente se va cansando. Así es, ¿Ya? así es. Entonces yo creo que ese es el mensaje a la conciencia activa, tanto el mundo político, pero también empresarial y la sociedad civil. Porque siempre, algunas veces le cargamos a los políticos, pero también la sociedad civil, también el empresariado tiene responsabilidades para poder sacar adelante a una ciudad que esperamos, como bien decía don García Hurtado de Mendoza, fundador de Osorno, cuando él soñaba que Osorno tendrá que ser una de las mejores provincias de Chile. Muy bien, excelente, Ricardo. Voy a votar por ti. Perdón, no. No, agradecido, Ricardo, de tu presencia el día de hoy. Yo creo que nos da para un programa más y muchos programas más seguir conversando acerca de estos temas que son vitales en el desarrollo de nuestra comuna y en el desarrollo de todo el país y el mundo, porque son temas que al final son transversales. Muy agradecido de tu presencia, realmente aprendimos cosas importantes igual, así es que yo muy contento de haberte tenido en esta nueva edición de Brújula Sur. Alicia, vamos despidiéndonos igual. Solamente agradecer a don Ricardo, fuente de sabiduría eterna y mucha fuerza. Siga así, don Ricardo, lo necesitamos en Osorno. Así es. Muchas gracias, estimada Alicia, y que le vaya muy bien también en este desafío también que tiene, porque sabemos que todo viene a través de un trabajo también potente de esta Constitución, ¿ya? Porque es como el paraguas, ¿para qué? Para mejorar nuestras políticas públicas. Así que le deseo los mejores parabienes a usted. Muy bien, Ricardo. Alicia, bueno, feliz también de tenerte, ya eres parte de nuestro programa, eres panelista a partir de este programa, así es que Ricardo estuvo presente en un hecho histórico igual. Ah, qué bien. Sí, pues. Excelente. Sí, así va a marcar un hito esto entonces. Así pues, para que vayamos generando más hitos en el transcurso de los próximos días también. Ricardo, una vez más, muchas gracias. Vamos a invitarte a otros programas más probablemente porque realmente esto da para mucho y quedaron muchos temas en el tintero, pero el tiempo ya nos alcanza y tenemos que ir despidiéndonos de nuestro programa. Así que un gran abrazo, Alicia, un gran abrazo, Ricardo. Muchas gracias a nuestros amigos y amigas que nos acompañaron el día de hoy en una nueva edición de Brújula Sur. Agradecidos como siempre y por favor que nos vaya muy bien a todos y a todas. Un gran abrazo. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.